Muy buenas familia, no sé cómo habré llamado o cómo habré titulado este vídeo, probablemente sea algo como se acabó el canal Fito y Zarpas, adiós al canal, algo así.
ilusiona mucho porque esto quiere decir que empieza una nueva etapa, no quiere decir que se acabe el canal, que vayan a desaparecer los vídeos, quiere decir que va a haber un cambio en todo esto. Hace ya tiempo que ya habéis empezado a ver, pues bueno, que había muchos cambios en el canal. Al final yo este canal lo comencé yo solo, viajando yo solo. Yo soy Fito, llevo ya viajando por España unos 3 meses, un poquito más de 3 meses. Después apareció Zarpis, ahí se convirtió en Fito y Zarpas. Después apareció Chuchi y como pues tampoco quería cambiar el nombre del canal, pues dije, pues mira, pues le hacemos el vacío y ya está, pues es un bonachón, no pasa nada. Pero ahora, o sea, ese nombre ya deja de tener sentido cuando la intención es viajar todos, ¿no? Ahora ya sabéis que somos pues una parejita, perro, gato y perro, gato cada uno, o sea, vamos, somos 6, o sea, podría llamarse este canal pues Zoológico sobre Ruedas, el Show de Truman, le podríamos dar diferentes nombres y creo que todos encajarían bastante. Hay gente que dice el Arca de Fito, no lo sé, pero creo que sería un poco egocéntrico por mi parte. Total, que es hora de contaros qué es lo que se viene, cuál va a ser el nuevo horizonte de este canal y cuál va a ser el nuevo nombre que le vamos a poner a este canal, porque, señores, vamos a seguir viajando, vamos a seguir disfrutando y vamos a seguir conociendo mundo, que es lo que más nos gusta y es lo que siempre hemos disfrutado aquí en este canal. Bueno, a lo largo de estos años, los que habéis ido aquí, vamos, los que habéis estado siempre al pie del cañón, ya sabéis que, bueno, hemos recorrido medio mundo, como quien dice, nos hemos pasado 3-4 años viajando, hemos recorrido toda Europa de arriba abajo, varias veces, de hecho, nos hemos ido a Noruega varias veces, hemos recorrido todo Oriente Medio, hemos recorrido todos los países del Cáucaso, hemos recorrido Marruecos, hemos vivido aventuras en furgoneta casi siempre, hemos vivido aventuras recorriendo largas rutas de montaña, pues 10 días en el monte con mis animales, hemos vivido viajes en bicicleta, hemos vivido viajes en autostop, sobre todo en esta última época que me dio un poquito pues por la locura de querer probar nuevas cosas, porque yo ya sentía que mi época de furgoneta, o al menos necesitaba un break, necesitaba probar cosas diferentes y vivir cosas diferentes que al final pues también estaban relacionadas con el viaje, con la aventura, pero era un modo de viaje mucho más incómodo que me obligaba a llevar pues una vida mucho más austera, y también era la dureza del viaje era diferente y también la experiencia que yo me llevaba de ese viaje. Siendo bastante más duro de lo que yo me esperaba. Horas y horas haciendo autostop, no nos coge ni chus. Así que la verdad que está siendo bastante terrible. A lo que voy con todo esto es que yo, cuando empecé a viajar, ya hice algunos vídeos explicándolo, que yo lo que sentía era que estaba buscando al verdadero Fito, a ese chaval que siempre soñó con viajar, que siempre soñó con vivir sus aventuras, pero que pues llevado por la rueda de la sociedad, de que ni siquiera nos planteamos, bueno, es que tampoco tenemos tiempo, ¿no? Al final te marcan un camino, es el camino preestablecido, el que es correcto, y no se te ayuda a replanteártelo. Y yo creo que durante todos esos años para mí ha sido un ir reencontrándome, ir reencontrando también cuáles son las verdaderas pasiones de ese Fito, qué realmente quiere hacer con su vida. Y pues hemos visto del cambio de que empecé a grabar en este canal, grababa unos vídeos horribles, o sea, eran terribles. El que vio, bueno, os dejaré por ahí el link al primer vídeo del canal, lo pondré por aquí recursos para que veáis la calidad horrible que era. ¿Qué pasa, chavales? Estoy de camino a la Sierra de Grazalema, que está situada al noroeste de Cádiz. El Torreón es el pico más alto de Cádiz y en cuestión de 3 años hemos dado el salto a lo que se está generando hoy en día, que a mí, sinceramente, o sea, me siento muy orgulloso de lo que he aprendido, de todo lo que he avanzado,
ya sea a nivel laboral, ya sea a nivel personal, en los dos ámbitos considero que todo este viaje ha sido un viaje en los dos ámbitos. Y creo que todo eso que he vivido yo en solitario y que tenía que vivir en solitario, porque yo sentía que en este viaje no me podía acompañar nadie, era algo que tenía que enfrentar yo solo, yo contra mis miedos, yo contra mis límites. He conseguido descubrir a ese Fito, he conseguido mejorar mi autoestima, he conseguido mejorar muchos ámbitos de mi vida a nivel personal que me han permitido poder forjar una relación de pareja sana y que considero que estamos gestionando a las mil maravillas. Y de ahí que esté grabando este super vídeo y de ahí que tengo que dar la bienvenida a mi mujer. ¡Vamos! ¡Había que trabajar! Sí, no le he avisado de nada, ¿vale? Esto está siendo totalmente improvisado para ella, que lo sepáis. Hola. Y pues aquí comienza una nueva aventura de viajar en pareja, de lo cual, o sea, me estoy emocionando. Ay, mi amor. Me hace muy orgulloso porque, o sea, a mí a nivel personal, no hablo ya a nivel pareja, porque para mí es seguir avanzando en la vida, seguir construyendo, y esto lo he hablado en más de una ocasión. A mí me gustan los cambios. No está mal que cada uno al final encuentra su comodidad donde quiere, se queda en el punto de su vida que quiere y está cómodo. Pero a mí me enorgullece estar viviendo nuevas etapas que me sigan haciendo seguir creciendo, seguir aprendiendo nuevas etapas de la vida, seguir desbloqueando nuevas etapas de mi vida y que cada una suponga lo que tenga que suponer. Pues ahora estamos viviendo lo que es la pareja, lo que es viajar en pareja, y quién sabe cuántas más etapas quedarán, porque creo que hasta que seamos abuelitos y tengamos nietos, creo que nos quedan muchos capítulos por escribir en el pedazo de libro que hemos escrito, pues por mi parte los últimos 4 años, y conjuntamente pues comienzan nuevos capítulos. Sí, empiezan capítulos muy bonitos. Ay, mira, ahora me he emocionado yo. Bueno, entonces, ahora lo que toca es pues comenzar a viajar juntos, no solo los dos juntos, sino con todo ese zoológico y ese barco que necesitaremos para llevar a toda esta jauría. Entonces, viajar juntos la verdad que ha sido muy fácil, somos muy buen equipo. Yo creo que hemos tenido que gestionar desde el principio de la relación un montón de cosas y nos hemos dado cuenta de wow, qué compenetración, qué guay va saliendo todo, pero bueno, pero todo no es tan fácil. No, al final no podía ser idílico. Al final hay muchas conversaciones también, o sea, yo creo que sin meter también a los animales, ¿no? Sigue habiendo también muchas conversaciones. Al final, claro. Pensad que no solo estamos haciendo un mix de convivencia o de y ya está. Ideal, ¿no? Es también trabajo, o sea, yo ahora vivo de todo esto que estamos haciendo en redes sociales. Ella se está uniendo a un proyecto que ya está vivo, que ya está en movimiento. Que hemos tenido que volver a buscar lugares, a gestionar ese trabajo. Y a encontrar una sinergia porque ella también tiene que encontrar su sitio. O sea, ella al final tiene sus inquietudes. Al igual que a mí siempre me ha gustado este tipo de contenido, pues a ella no. Entonces ella se trata de amoldar a esto, pero ella sigue teniendo sus inquietudes y sigue teniendo un camino que ella quiere recorrer. Entonces encontrar ahí el balance sí que, pues bueno, creo que todavía a día de hoy lo seguimos tratando de encontrar. Y yo creo que se seguirá. Eso ¿no? es poquito, porque también todo va cambiando, claro. Eso se irá transformándose, así que poquito a poco iremos viendo cómo lo vamos encajando todo. Yo la verdad que estoy ya muy contento. Y que hemos sacado adelante un montón de trabajo, o sea, llevamos trabajando ya, ¿cuánto? Muchos meses juntos. Sí. Todo va muy bien. La verdad que todo va muy bien. El proyecto sigue adelante, el proyecto sigue cogiendo forma, porque nosotros además nos elegimos, ¿no? Yo he elegido compartir con Enar. Ahora tenemos que juntar a 4 animales que ellos no han elegido querer viajar, no han elegido querer compartir el espacio vital de un lugar tan pequeño como es una furgoneta, y esto está siendo una... ¿Aventura? ¿No iba de aventuras esto? Pues, sí. ¡Wow! Pues sí lo está haciendo. Entonces, bueno, pues poquito a poco creo que vamos cogiendo cada uno su lugar. Sí. Aquí quería hacer una pequeña referencia porque el otro día estuve viendo un vídeo de Los Mundo, creo que era viejo, y hablaba Dani, sí, era de hace tiempo, y hablaba de que lo mejor para saber si tu media naranja es de verdad tu media naranja es que te vayas de viaje con ella. Pero no de vacaciones. No, porque nuestras primeras vacaciones fueron ideales. Que te vayas de viaje, pues largo. eso,
Y que tengas que gestionar la vida. Y que haya poquito espacio. Entonces está siendo, en ese aspecto, está siendo la verdad que muy bonito. O complicado, pero súper bonito. Eso te iba a decir. Al final estamos viendo pues las partes no tan bonitas. Menos agradables, quizás, de pasar, ¿no? De transitar. Estamos ahí, hay días, pues es bueno que hay que gestionar cosas. Estoy gestionando yo, deja de gestionar tú, me toca, ¿no? Pero sí. Pero bueno, al final con mucha comunicación y tal lo estamos solventando muy bien. Sí, creo que es súper importante. Que este es el nuevo rumbo que va a coger el canal y, como bien os he dicho, pues Fita y Zarpas va a llegar a su fin. Este canal va a acabarse y de ahora en adelante se va a llamar Munduvira. ¿Qué quiere decir Munduvira? Probablemente ya lo hayamos cambiado a la hora de publicar este vídeo, no lo sé cómo lo haremos. Pero Munduvira quiere decir vuelta al mundo, mundu pues mundo y vira quiere decir vuelta. Es vasco, los dos somos vascos, entonces creo que es una bonita manera de hacerle una pequeña referencia además, o sea, yo creo que para ella igual no significa tanto el País Vasco como tal. No, pero sigue siendo mi casita. O sea, al final yo quizás no me sienta tan vasca porque no he vivido esas referencias que tú has tenido, ¿no? Tan vascas, pero sigue siendo mi lugar, mi raíz. Entonces, yo creo que cuando lo puso en común porque nacía de él, fue como qué guay, me gusta. Y yo soy vasco como ninguno. Sí, el más. Así que bueno, me hacía mucha ilusión tener un nombre vasco. Además creo que es muy sencillito dentro de lo que cabe, porque tenemos algunas palabras que parecen japonés complejo. Entonces pues creo que es un nombre muy ideal, que representa muy bien lo que queremos hacer, porque al final nosotros queremos seguir con nuestro viaje de vuelta al mundo. Por ahora esperamos poder seguir haciéndolo en nuestra furgoneta, pero ya os digo que va a ser algo muy complicado porque la furgo se empieza a quedar muy cortita de espacios, se queda muy chiquita. Al final estaba pensada para viajar yo solo, después se unió un gato, después un perro, después una humana y ahora otros 2 animales. Es una auténtica locura. O sea, estamos tratando de hacer modificaciones dentro de la furgo, pero por mucho que modificas, es que no entra, o sea... Es que no hay espacio, o sea, puedes modificar lo que tú quieras, pero no hay espacio, o sea, necesitamos espacio, o sea, que podamos agobiarnos sin agobiar al otro, porque es que somos muchos, y ellos, pues nosotros lo podemos llegar a entender y adaptarnos, pero ellos, pues no tanto, o sea, ellos necesitan su espacio vital y punto. Entonces, con todo esto, ¿qué es lo que os queremos decir? ¿Qué es lo que viene ahora en este canal? O sea, ¿qué va a pasar? Vale, ya sabemos que va a cambiar el nombre, pero ¿qué es el resto? ¿Qué más hay que cambiar? ¿Qué más va a modificarse? Vale, lo que vamos a hacer ahora va a ser irnos de viaje a un nuevo continente. Un continente que yo creo que va a ser muy interesante. Va a haber cosas que ya vamos a conocer, va a haber cosas que no vamos a conocer para nada porque nos vamos a meter de lleno en él. Y lo vamos a hacer con la furgoneta. Y este va a ser el viaje en el cual vamos a decidir si este vehículo sigue teniendo cabida en nuestras aventuras o si tenemos que dar el salto a algo más, que yo creo que tiene toda la pinta. Que va a tener que ser una buena despedida. Pero bueno, eso iremos viéndolo poco a poco en el canal. Iréis viendo todas las novedades, iréis viendo pues si finalmente pues qué sucede con la furgoneta, porque eso realmente nosotros todavía tampoco lo sabemos del todo. Empezamos a tener ya algunas ideas, que creo que algunas ya las he dejado caer un poquito, pero al final pues son proyectos muy ambiciosos y muy grandes, y llevarlos a cabo pues eso pues es algo muy costoso a nivel de tiempo y a nivel de dinero y a nivel mental y a nivel de todo. Igual sí que os podemos dar alguna pistilla. Ya habéis visto cómo me gusta, disfruto mucho haciendo estas cosas. Opciones que teníamos. Bueno, por una parte estaría la opción de irnos a Sudamérica. Ya habéis visto que nos hemos ido por allí a hacer un viaje cortito. A valorar. Hemos probado a viajar allí en furgoneta, a ver cómo es allí. Todo. Sí. A nosotros nos gusta mucho pues irnos a zonas remotas, zonas apartadas o zonas abandonadas. Claro, aquí en esta zona ya estáis viendo zona playera, arena, pues bueno, pues tampoco hay mucho peligro, algún que otro pájaro, pero tampoco hay más. ¿Qué es lo que pasa en Sudamérica y qué duda tengo yo? Que hay selva. Entonces, la selva tiene pumas, tiene de todo, tiene mucho de todo. Entonces yo quería saber hasta qué punto yo me sentiría cómodo soltando en ese ambiente a nuestros animales. Porque igual en Chuchi sí que confío más, pero Zarpis,
se cargó un escorpión con sus propias manitas No entiendo en el límites. desierto. No entiendo. Eso es. Ve un bicho y dice matar. ¿Por qué no? Matar. Entonces, en un sitio donde hay mucho animal que la puede matar, pues la verdad que no me termina de... No me termino de sentir seguro y queríamos ver, porque ella también al final pues ahora está empezando a dejar a sus animales sueltos, que llevan toda la vida en casa, y todavía más miedo que va a tener ella, obviamente, porque Zarpis pues ya se sabe desenvolver en un ámbito natural, pero los suyos... Y la mía también es matar. Lo que pasa es que no sabe que no funciona así la cosa. Pero su gatete es como más así. Ay, es adorable. Es el mejor gato del mundo. Sale y alucina con todo, porque claro, lo único que ha conocido son 4 paredes. Está como yo flipándolo. En fin, la cosa es, una opción pues sería Latinoamérica, ya que hemos ido y es una de las opciones que valoramos. Que es una puta pasada. A nosotros nos parece uno de los continentes más impresionantes en cuanto a que lo tiene todo, porque tienes glaciares, tienes desiertos, tienes unas montañas increíbles en los Andes, en la zona de Alaska, o sea, es un Muy continente atractivo. muy grande y que ofrece también esa inmersión cultural, porque conoces los idiomas, entonces es uno de los grandes pluses. Lo malo que hay que ir en barco y eso lo complica un poquito más. Después otra opción, irnos hacia Asia, que yo quería ir a Mongolia con mi furgoneta, entonces pues retomar esa ruta hacia Mongolia por Kazajistán, cruzando partes de Irán que yo no recorrí, esa sería otra opción. Y luego la última opción sería irnos a África. No es tan peligroso en mi opinión, porque está claro que en un safari no vamos a soltar a Chuchi. Entonces, en esas zonas pues se tendrá más cuidado, pero luego en general es un continente que hasta llegar a esos safaris pues es bastante desértico, y en las zonas de safaris también entiendo que hay zonas más seguras. Es lo que yo entiendo. Tampoco, al final, no conocemos los lugares, estamos en esta aventura al igual que que no lo conocemos todo, y lo que nos falta es pues empezar a descubrirlos, y tenemos que decidir entre uno de estos 3 lugares. Así que en el próximo capítulo empieza la aventura, ya veréis lo que hemos elegido, creo que os va a encantar. Simplemente os quiero decir que muchísimas gracias por acompañarnos en toda esta aventura que ha sido desde que se creó el canal Fito y Zarpas. Creo que ya son 200 y pico vídeos subidos. Es una locura, porque hay gente que igual tiene, 1000 y pico, pero suben reacciones. Al final estos son vídeos de un viaje real. Está claro que un viaje no se puede hacer en un día, no te puedo recorrer mucho espacio, porque primero quiero vivirlo y segundo es físicamente imposible. Entonces son vídeos que tienen mucho trabajo. Y nos habéis seguido pues durante mucho tiempo en muchas aventuras, y me ilusiona muchísimo que vayáis a poder ver esta nueva etapa de mi vida, esta nueva etapa de nuestra vida ahora, y que podáis seguir disfrutando de nuestro canal y que podáis seguir disfrutando con nosotros. Así que dicho esto, como siempre tenéis por ahí los enlaces con los cuales nos podéis apoyar, porque además, se me olvidaba decirlo, en esta nueva aventura vamos a tener unos patrocinadores oficiales que, 2 van a ser ya mantenidos, tanto Yati como Miscota, que nos siguen apoyando. Entonces, nosotros siempre que vayáis a viajar al extranjero o siempre que vayáis a comprar comida para vuestras mascotas, si utilizáis nuestros enlaces, nos apoyáis muchísimo, porque ellos están haciendo factible este proyecto, están apoyándonos para que todo esto pueda ser posible. Y también contamos con Saleva, que es una marca de ropa muy, muy, muy reconocida en todo el mundo pues, de los deportes de aventura y de montaña. Además, muy guapa, tengo que decir. Es una marca muy, muy, muy potente. O sea, cualquiera que esté en el mundo de la montaña creo que ya va a saber reconocerla de sobra. Tienen absolutamente de todo y es material de primerísima calidad que yo estaba utilizando, antes de trabajar con ellos yo ya la utilizaba. Así que muy contentos de que nos tengan dentro de su equipo, que valoren lo que hagamos. En resumen, muy contentos de tener un nuevo patrocinador en el viaje. Los podéis conseguir a través de nuestro link y nos estaréis haciendo también un favor para que todo esto siga creciendo y quizás nuestra familia algún día también crezca, que es el plan, creo. Algún día. Algún día. Pero con calma, ¿eh? No tenemos prisa. Faltan capítulos por ver antes de. Así que nosotros seguiremos tratando de hacer el mejor contenido posible y nada más, familia. Suficiente para transitar, para asimilar. Nos vemos en el próximo capítulo, que la semana que viene empieza la aventura. ¡Hasta luego, familia! ¡Seguimos con la ruta!
Si necesitáis algo para vuestras mascotas, ropa de montaña o un seguro de viaje, tenéis los links con descuento en la descripción y así nos ayudáis a que podamos seguir viajando y a que tengáis nuevos capítulos cada semana. Así que nos vemos la semana que viene y seguimos con la ruta, familia.